Ya, entonces voy a tener que salir y volver porque, o si no, no se ve. Voy a tener que salir y volver. Ya. Ahí estoy. O sea, salí dejé de compartir. Y ahora, ¿pueden ver o no? Sí. Sí, Ahora ahora sí, profe. Sí, ahora ¿Y sí. ahora me quedaron en libertad? Sí. Chuta, qué mal. sí, ahora sí. Ok, No, pero igual está entonces, anotando las cosas, así que. ya. Lo que acabo de decir entonces que está el variable independiente, el número de incógnitas, que uno va contando el número de componentes, balance de masa, también número, datos, números, y finalmente restricciones corresponden también a otro número, que es número de restricciones. En términos generales, entonces, aquí tengo las tres situaciones que comenté anteriormente. Si se dan cuenta, veamos esta ecuación, la ecuación desde el punto de vista matemático, solamente matemática. El GL puede tomar al menos tres valores. Fíjense que si tengo, por ejemplo, están viendo lo que estoy haciendo, ¿no? Moviendo el cursor. Ya, entonces ahí tengo VI. VI, recuerden, número de incógnitas. Y si sumo todo esto, da lo mismo de lo que estoy sumando, pero si sumo esto, y esta sumatoria es igual a BI, eso significa que tengo el mismo número de incógnitas que el número de ecuaciones de balance y de datos para resolver el sistema. Entonces, cuando eso ocurre, ¿cuánto vale el GL? ¿Qué valor tiene cuando BI es igual a todo esto que está acá? Por ejemplo, BI me dio 5. 5. VM me dio 2, este me dio 1 y este me dio 2. ¿Cuánto da 2 más 2 más 1? 5. 5. 5. ¿Y 5 menos 5? 0. 0. Por lo tanto, ahí tenemos el caso en donde el GL vale 0. Y eso ocurre cuando la cantidad de incógnitas iguala al número, iguala al BM, datos y restricciones. O sea, lo que estoy diciendo ahí es que tengo la cantidad de incógnitas equivalente a la cantidad de balance de masa, datos y restricciones para resolver. O sea, están equiparados. Tengo la cantidad necesaria de datos para resolver. Eso está diciendo. ¿Se entiende esa parte o no? Lo que estoy diciendo es que ese valor da 0 en la medida que tengo toda la información disponible. Y cuando eso ocurre, es lo que estamos viendo ahí. GL igual 0. Ese es el caso 1. Y el caso más optimista, en que el GL sea igual a 0. Tenemos otra situación. Bueno, aquí la conclusión. El sistema está... puedo decir que el sistema está correctamente especificado. ¿Por qué? Porque tengo la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones y de balances, que es lo que había puesto yo anteriormente acá. Ahí sí. Luego tenemos la condición en que el GL, veamos esta ecuación. La pregunta es para ustedes, ¿cuándo el GL va a ser mayor? ¿Cuando el BI sea mayor o cuando el BI sea menor que todo esto de acá? Esta es la ecuación. El GL sea mayor, el BI tiene que ser mayor. El BI tiene que ser mayor, muy bien. Eso significa entonces el GL va a ser mayor que 0 cuando el BI sea mayor. Y eso significa cuando tengo más incógnitas. Más incógnitas voy a tener. Y si tengo más incógnitas, ¿qué pasa con el sistema? ¿Me faltan datos o me sobran datos? Si tengo más incógnitas. Me faltarían datos. Faltan datos. Faltan datos para resolver. Por lo tanto, el sistema está subdimensionado. Eso ocurre. Subdimensionado. Y ahora tenemos otra condición que es
si ya tenemos igual a 0, tenemos mayor a 0, faltaría el menor a 0. Eso es. O sea, cuando el GL es negativo. ¿Y ahí qué ocurre? Para que esto sea negativo, el número de incógnitas tiene que ser menor, o tengo más datos, en otras palabras. Así que lo que está ocurriendo para que el GL sea negativo, debo tener mayor cantidad de menos incógnitas o más datos. Más datos. Tengo más datos de los que necesito. Por lo tanto, ahí llego a la conclusión que faltan o sobran datos. Sobrarían datos. Sobran datos. Sobran datos. Sobran datos. Por lo tanto, el sistema está sobredimensionado. Eso significa que voy a poder resolver, sí, pero voy a llegar a valores que les decía anteriormente. Por un lado llego a una ecuación, llego a un dato, a un valor, y por otro llego a otro valor. Aquí voy a poner qué significa. ¿Qué significa esto? Ok, hasta ahí es lo que hay que entender respecto a grados de libertad. No sé si hasta el minuto tienen alguna duda, consulta respecto a lo que acabo de decir, que es simplemente la introducción respecto a lo que vamos a hacer, porque vamos a hacerlo a través de un ejemplo. Pero esta es la introducción. Para empezar a trabajar es necesario entender hacia dónde vamos. O sea, que el arbolito no nos permita ver el bosque, eso no nos debe ocurrir. Estamos mostrando la panorámica. La visión de dron es la siguiente. Debemos calcular un GL y para eso tenemos que determinar variable independiente, balance de masa, datos, restricciones. Las vamos a ir viendo cada uno a uno, pero primero hay que saber hacia dónde vamos. Si llegamos a un resultado, ¿qué significa? Si llegamos a un GL igual 0, significa que el sistema está correctamente especificado y se puede resolver. Por lo tanto, es buena noticia porque no hay que hacer nada, simplemente resolver el balance. El caso 2, en que el GL sea mayor a 0, estamos complicados porque tengo más incógnitas que ecuaciones. Y en ese caso particular voy a tener que buscar más datos o asignarme una base de cálculo. Y el otro es menor que 0, que significa que tengo más datos, significa que está sobredimensionado, me sobran datos, voy a tener que descartar datos. Quizás podríamos agregar algo aquí que hacer. Aquí fácil. Resolver balance masa, tengo todo. Bueno, se entiende que dice resolver. Resolver balance de masa. ¿Qué hago acá? Si faltan datos, cuando el GL, este es un caso particular, GL igual 1, si el GL es igual 1, ¿qué significa si el GL igual 1? Significa que, ¿cuántos datos me faltan si el GL igual 1? Significa que falta un dato. Si el GL igual 2, significa que faltan 2 datos. Si el GL igual 4, significa que faltan 4 datos. Entonces, el caso particular, cuando el GL igual 1, significa para nosotros una buena noticia porque yo me puedo asignar un valor arbitrario y puedo resolver el sistema. Entonces, me asigno una base de cálculo, vamos a explicar después qué significa eso, y lo que hago es resolver. Luego, si el GL es mayor a 1, ya ahí no hay mucho que hacer porque tendría que necesariamente conseguirme datos para poder resolver. No puedo avanzar sin eso. En el caso en que el GL sea menor a 0, eso significa que sobran datos. Aquí lo que hay que hacer es descartar datos. Y eso significa desestimar datos que están, por ejemplo, calculados y no son medidos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en una salida de un proceso, pensemos en una descarga de estas de acá, perfectamente se pueden tomar muestras y a partir de eso yo puedo determinar más o menos cuánto flujo pasa por la cañería. Pero es una estimación, que yo la hice midiendo la tubería y ahí hice la estimación. Es distinto a que inmediatamente en la parte de la salida yo esté midiendo con un flujómetro la cantidad que está saliendo real. Ese valor tiene mucho más peso que el que yo determiné por temas de mecánica fluida, más o menos qué cantidad estimé de flujo. Esta no tiene tanto valor como la otra que estoy midiendo en forma real. Por lo tanto, descarto todas las estimaciones de ingeniería. ¿Cuáles más descarto? Generalmente se descartan aquellas que están en la descarga. Generalmente cuando las empresas están comprando materia prima, compran exactamente los valores, por lo tanto saben exactamente cuánto es lo que entra.
y ese tiene, por supuesto, mayor validez desde el punto de vista de dato duro que el dato que estoy determinando a la salida. Esos son como criterios generales de descarte. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? Con respecto, profe, ahí que puso que era mayor a cero, que más incógnita, como para qué hacer, sale el GL mayor a uno, ¿verdad? No, igual 1. Igual uno. Ah, ya. Eso significa que solamente le falta un solo dato. Por lo tanto, buena Claro. Y al noticia porque faltarle ese dato después se puede resolver. claro, entonces yo me asigno una Ah, base de ya. cálculo y resuelvo. Entonces, supongamos yo doy una base de cálculo de 100 kilos y me dicen, pero sabes que no eran 100 kilos, eran 120. Ah, bueno, multiplico todo por 1.2 y resuelvo igual. Así que no es conflicto el que yo me asigne un valor que no es el real, porque después lo aplico un factor y se corrijo todos los flujos. Y si Ah, lo ya. hago con tabla dinámica, se va a hacer en menos de un segundo. Entonces, por eso es que puedo resolver cuando me falta un solo dato. ¿No hay más dudas, consultas? Cierro esta etapa entonces. Fin de grados de libertad. Paré el video porque la idea es que cuando vayamos subiendo estas cápsulas, uno vaya directamente a donde le faltó datos, información, y a partir de ahí pueda eh, no estar leyendo o, digamos, tomando el video completo para llegar a la parte de interés, ¿entiendes, no? O sea, vamos a tener píldoras o cápsulas por grado de libertad, después por datos y así sucesivamente para llegar más rápido a lo que uno está buscando. ¿Se entendió?